Muy atentos, que con ese pitido da comienzo la temporada de recomendaciones de podcast y ojo que este lunes podcastero viene muy cargadito de nuevos podcasts. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con el primer lunes podcastero de la cuarta temporada aquí, al otro lado del micrófono. Como ya es tradición, desde hace un par de años, me gusta arrancar este nuevo ciclo, este nuevo año fiscal, podríamos decir, trayendo una edición especial de los lunes podcasteros. El que me conozca un poco sabrá que no soy mucho de fútbol, ni tampoco de radio. Sin embargo, sí que veo en el podcasting una, mejor oportunidad de escuchar algo más centrado en vuestros propios equipos favoritos. Algo un poquito, más de nicho que las típicas tertulias centradas en el fútbol en general, que siguen jornada a jornada todo lo que ocurre en la liga, por no decir en la primera división, por no decir en el fútbol masculino, por no decir solo en 2 o 3 equipos en concreto. Y para ponerle remedio, por eso me gusta hacer estos recopilatorios de cada año, centrándome en los diferentes equipos de primera división. Para que seáis del equipo que seáis, podáis tener vuestro podcast correspondiente, y además muchos de estos podcasts me gustan porque no solamente tratan sobre la máxima categoría, ¿no? Sobre el equipo de primera división, de la categoría masculina, no, hablan de la categoría femenina, de los filiales, de todo lo que gira en torno al club e incluso a veces, ya que están empezando a florecer, de los equipos de eSports que ya comienzan a existir en nuestro país relacionados con estos clubs que en su primer momento eran de fútbol. Y hablando de equipos de eSports y del ámbito, más electrónico, me vais a permitir que os hable del patrocinador de esta semana, el primer patrocinador de la cuarta temporada de Al Otro Lado del Micrófono, que es ni más ni menos que el Chipquiátrico. Un programa de tertulia muy amena centrada en el ámbito del ocio tecnológico, no solamente en los videojuegos, no solamente en el cine digital, no solamente en las series de streaming, en fin, de todo aquello que tenga lucecitas, que tenga botoncitos o que tenga chips, como su propio nombre indica. A lo largo de esta semana os voy a ir contando más cositas de este podcast, pero de momento lo que podéis ir haciendo es descubriéndolo y para ello pues os voy a dejar un enlace en las notas del episodio. Por cierto, en ese enlace también podréis descubrir un link a la página de Ko-fi donde podéis hacer como el Chipquiátrico y contratar uno de estos patrocinios. jorgemarinieto.com/café. Bueno, y ahora sí, vamos a repasar todos los podcasts que he escogido para esta tercera edición de las recomendaciones de fútbol para la Liga 22-23, para seguir esta liga, seáis del equipo que seáis. Antes de empezar, recordaros que, que he puesto 2 reglas que siempre me autoimpongo para estas recomendaciones, que es no repetir podcast y sobre todo que sean de un podcast en activo, porque la verdad que no tiene mucho sentido recomendaros un podcast que haya dejado de grabar si no va a continuar en esta nueva temporada. Bueno, empezamos con el equipo Almería y el podcast recomendado es Actualidad Rojiblanca, que se describe de la siguiente forma. De lunes a viernes, desde las 2:30 hasta las 3:30, Carlos Felipe te informa de la última hora de la Unión Deportiva Almería con los protagonistas del día, sonidos, noticias, entrevistas y toda la información diaria y de primera mano en torno al equipo rojiblanco. Javi Gálvez acompaña para aportar otro análisis e informaciones de otras facetas del club. El Athletic Club de Bilbao tiene a La emoción del bacalao. Si la filosofía del Athletic Club es única y admirada en todo el mundo, sus goles tenían que ser especiales. Por eso, en Radio Popular Herri y Ratia llevamos más de 40 años con nuestro particular grito de guerra, el bacalao. Raúl Jiménez recogió el testigo de José Iragorri, quien popularizó el bacalao como grito de cada uno de los goles rojiblancos. Vive en directo los partidos del Athletic Club de Bilbao desde una hora antes. Disfruta con la alineación y sus motes, el análisis, las voces de los protagonistas y la bolilla de los oyentes. Después del partido podrás escuchar las ruedas de prensa de los leones y la gabarra post partido con los mejores invitados. Nos vamos hasta Madrid para seguir al podcast del Atlético de Madrid y la verdad que me ha resultado muy curioso. Su título es De padres a hijos, un podcast dedicado al Atlético de Madrid. Traemos la actualidad y el pasado del club rojiblanco.
En Barcelona tienen a ADN Barça. ADN Barça es un podcast en el que analizamos los temas tendencia del Fútbol Club Barcelona, desde los palcos y tribunas del Camp Nou hasta el continente americano. Toda la pasión, información y debates sobre el Fútbol Club Barcelona con Mariana Guzmán y Alejandro Villegas. El Cádiz tiene a Fondo Sur. Fondo Sur es un podcast dedicado íntegramente al Cádiz Club de Fútbol, tanto la actualidad cadista como a su pasado. Contiene varias secciones desde la crónica y análisis de la jornada en curso, como otras secciones dedicadas a jugadores, historietas y la cultura cadista en general. El Celta de Vigo cuenta con CIES Podcast. CIES Podcast es un proyecto de audio con un programa diario que cuenta con 3 pilares fundamentales, todos ellos igualmente importantes: el Celta, contar historias de nuestro deporte, y el mundo del ocio y la cultura. Elche tiene esto no es un podcast como tal, es una sección dentro de Radio Marca de Elche, que anteriormente sí que era un podcast como tal de Tele-Elche o Radio Televisión y Noticias de Elche, que se llama Elche en Punta. Paco Gómez, autor de Tele-Elche, Radio Televisión y Noticias de Elche. Tengo que aclarar que solamente lo he encontrado en su web y en Google Podcast. No están las plataformas de podcast, ni tampoco podéis llevaros el feed a través de, eso sí, Google Podcast. El Español cuenta con The Podcast, con T, The Podcast. El programa més chungo sobre el Real Club Deportivo Español. Música, cinema, algo de llibres y humor absurd de todo a 100. Disculpadme los oyentes catalanes, pero soy de Madrid y el catalán no lo domino mucho. Getafe tiene a Mundo Azulón con Somos la voz del Getafe y punto, así se definen. Girona tiene a Canvi de Joc. En Sagraden els Canvi de Joc, programa de análisis de la actualidad esportiva del Girona Fútbol Club, reflexió, opinió y entreteniment en directe. Disculpadme, nuevos oyentes catalanes. El Mallorca cuenta con Birmingham 99. Birmingham 99 es un proyecto que pretende difundir, expandir y conservar la visión del mallorquinismo de su fundador Miguel Sureda. En este podcast, se une a Tolo Nadal para cubrir la actualidad del Real Club Deportivo Mallorca de una manera divertida, relajada y accesible, más interesados en el relato que en el juego. En los programas también encontrarás referencias a la cultura pop, música y mucho más. Nuevos episodios cada lunes y jueves. El Osasuna cuenta con La Rasmia. No tiene acento, no lo sé exactamente cómo se pronuncia. Bueno, La Rasmia. El podcast rojillo de Asier Ganuza y Imanol Itokun, que sale los jueves, como los futbolistas y los mejores universitarios. Este me da a mí que va a tener ración de humor extra. El Rayo Vallecano cuenta con Enclave de Franja, programas semanales con el resumen de la actualidad del Rayo Vallecano. El Real Betis cuenta con Estilo Betis, programa de actualidad sobre el Real Betis Balompié, debates postpartido y prepartido, análisis de los rivales y partidos y mucho más sobre el glorioso. Heliópolis impregna su esencia en Estilo Betis. El Real Madrid tiene a Madridismo en Vena, disfrute y defensa del Real Madrid Club de Fútbol. Bueno, el siguiente, la descripción, me vais a permitir que no la lea entera porque aparte de que es muy larga, está en euskera. Y es que os voy a hablar del podcast de la Real Sociedad llamado El último pase de Iyarra. Y bueno, la primera frase que puedo leeros es Bidean erori zirenengatik haien ahotsa izango gara urola bailarán barrena. Y hasta aquí puedo leer porque esto es larguísimo y como comprenderéis vuelvo a pedir perdón ya no a los oyentes catalanes sino a los euskeras porque no sé leer euskera. Hay que decir que este podcast no está en euskera porque me puse unos pequeños minutos. La verdad que transmite muy buen rollo, pero quería aclarar que está en castellano, no en euskera como la propia descripción. Desconozco si tienen algún episodio en concreto en euskera, pero al menos el que yo cogí no. Y también tengo que aclarar algo sobre el siguiente podcast, el correspondiente al Real Valladolid, y es que he preguntado a oyentes y expertos del podcasting y a seguidores del equipo pucelano a ver si me podían dar la pista de algún podcast que estuviera en activo y que sobre todo no fuera el de Radio Marca, porque el de Radio Marca ya lo recomendé en una de las ediciones anteriores y no he sido capaz de encontrar un nuevo podcast, así que si sois seguidores de este equipo, del Real Valladolid, tenéis aquí un nicho que cubrir.
si alguien saca un podcast sobre el Real Valladolid en esta temporada y me lo quiere pasar para incluirlo en este listado e incluso para dedicarle un lunes podcastero en exclusiva, que por favor se ponga en contacto conmigo a través de contacto@jorgemarinieto.com. Nos vamos hasta el podcast del Sevilla, que se llama Sevillismo, transmitiendo sevillismo desde 2007. Análisis, opinión, debates, entrevistas, actualidad, el podcast de los aficionados al Sevilla Fútbol Club. El Valencia cuenta con El Templo del Gol, que el Templo del Gol es el programa de retransmisión deportiva de Top Remember 87.5 FM que cubre la información del Valencia Club de Fútbol. El Villarreal cuenta con En Clau Grogueta, un podcast sobre la actualidad del Villarreal donde Pau García invitará a diversos periodistas del panorama groguet para tratar con rigor y profundidad las cuestiones alrededor del submarino amarillo. Bueno, pues aquí tenéis los 20 podcasts seleccionados para esta temporada y recordaros que encontraréis un enlace a mi blog donde he publicado un listado con todos estos podcasts y un enlace a todos y cada uno de ellos para que os podáis suscribir y lo tengáis mucho más fácil. Además, si bajáis hasta abajo, hasta el final del post, podréis encontrar un carrusel de links donde vosotros mismos podéis recomendar un podcast y uniros a esta iniciativa llamada Lunes Podcastero. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.